En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 31 de enero, la Iglesia celebra a San Juan Bosco, el patrono de los jóvenes. Te invito a que escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Tenemos a Jesús que empieza a compartir su mensaje con estas parábolas que son adaptadas, o el mensaje lo adapta a vivencias que la gente tenía a su alcance. Y así tenemos que se parece el reino a la semilla, que es, todos sabemos que una semilla es puesta en la tierra. No vemos cómo sucede toda esa química por la humedad, la descomposición, el alimento de la tierra, cómo se abre, entonces, no lo vemos. Y en aquel tiempo pues estaba menos avanzada la ciencia. Pero entonces dice, así como la semilla es puesta y nadie sabe cómo, así germina. Así es el reino. Porque no sabemos, cuando ponemos la semilla de la palabra en una persona, no sabemos qué puede hacer Dios en esa persona. Por eso no debemos dejar de compartirla, dejar de sembrar. Nunca digamos, no, este es un caso perdido, yo no voy a hablar de Dios. Habla, pero pues sin ese tipo de apasionamientos de algunos que se vuelven hasta como tiranos, diciendo eres un pecador, te vas a ir al infierno. No es el método. Jesús no lo hacía así. El testimonio es lo más importante, pero Jesús anuncia con su palabra. Eso hagamos nosotros, porque no sabemos el efecto que va a tener en el hermano. Segundo, la otra parábola dice que el reino es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es pequeña. Así era la comunidad de los cristianos. En aquella región pequeña de Medio Oriente empezó a predicar y cómo germinó. Y a mí me gusta en el hecho de pensar que dice que una vez sembrada crece, se convierte en un arbusto, echa ramas tan grandes que los pájaros anidan a su sombra. Yo creo que muchas veces la Iglesia ha realizado esta misión de arropar, de acoger. He leído artículos sobre iglesias que en tiempo de la Segunda Guerra Mundial acogieron, o sacerdotes y religiosos que acogieron a judíos para que no les hicieran nada a los nazis. Hemos visto cómo las caravanas de los migrantes son acogidos por casas de migrantes, por gente católica, gente que ha escuchado el Evangelio, es decir, se acercan. Como tenemos gente que se acerca a nuestras iglesias a pedir ayuda. Toda esta labor social que realiza la Iglesia, a mí en lo personal me ha tocado estar al frente de algunos orfanatorios que recibimos niños en situaciones vulnerables, nos los lleva la PRONIF, son atendidos con amor. Fíjate cómo el reino, de una manera callada, las religiosas que están ahí, de una manera callada atienden a aquellos niños y los atienden tan bien y con tanto amor. Y luego tanta gente que se une, no solo las religiosas, las personas, los bienhechores. Fíjate cómo la Iglesia es ese arbusto que acoge, que arropa tantos y tantos pobres, enfermos. Y pudiéramos hablar de más labores sociales, de los encarcelados, a los que son visitados por gente de Dios. Entonces tenemos que así es el reino de Dios está aquí. Seamos parte de esta comunidad, de este reino de Dios que acoge al hermano, para que otros muchos se acerquen y sean consolados a la sombra de Cristo. Que así sea.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.